Hola, bienvenidos de nuevo al curso de C++. En esta ocasión vamos a convertir nuestro código que ya tenemos de procedural a orientado a objetos. Empecemos repasando lo que ya tenemos. Tenemos un archivo principal que se basa en otros archivos de encabezado para que tenga solo una función muy simple, la función main, que lo único que hace es inicializar la serpiente con una función snake. Y en un ciclo infinito se dibuja la serpiente, se duerme por 50 milisegundos para que se vea, se borra la serpiente, se checa el teclado para ver si hay que moverla, se mueve la serpiente. em, Aquí lo que pasaría es que cambiaría de dirección si una flecha está apretada. Y aquí se mueve todo el cuerpo, se mueve la cabeza, un carácter ya sea a la izquierda, derecha, arriba, abajo, y todo el cuerpo la sigue. Después, si hay colisión, pasa Game Over. Si no, este ciclo sigue infinitamente. ¿Qué es Game Over? Game Over es una función que está aquí mismo, que lo único que hace es irse a la coordenada 00, imprimir el texto Game Over, luego irse a la coordenada 024 y hacer un pause. Después de eso se sale totalmente el programa. Este exit se sale de todo el programa. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Este programa incluye dos archivos que, si lo notan, es con comillas, quiere decir que son del proyecto y no son librerías externas. Entonces incluye Snake y Utils. Utils ya lo hemos visto, nada más tiene el prototipo de dos funciones. GoToXY, que mueve el cursor, y getSpecialKey, que nos da nos lee de la consola las teclas, pero incluidas las especiales, porque las teclas de flecha en realidad son dos lecturas de la consola. Pero si se fijan, aquí no tenemos la implementación y a main no le importa, él solo incluye utils.h y con eso él ya puede usar las funciones como si existieran. Realmente no lo necesitaría si no tuviéramos implementado aquí Game Over. Lo que realmente necesitaría sería snake.h. Snake.h también tiene solo prototipos de esas funciones que acabamos de ver. Inicializar la serpiente, borrarla, dibujarla, moverla, que nos diga si hay colisión contra las paredes y checar el teclado. Entonces, ¿dónde están estas funciones? Bueno, todas están en los otros CPPs. Snake.h. Snake.h requiere de unas variables globales eh, que serían x y y, dos arreglos conteniendo las coordenadas x y y respectivamente de todo el cuerpo, la dirección en la que va la serpiente y el tamaño. Si se fijan, estas son como propiedades de la serpiente. ¿Ok? Y si se fijan, este es como comportamiento y métodos. Aquí están todas las funciones, que en este momento no son funciones miembro porque no hay ninguna clase. Pero sigamos repasando. Iniciar la serpiente es ponerla en un lugar en especial, ponerle un cuerpo. Esta es una serpiente horizontal porque lo que cambia es X, pero Y es igual, de tamaño 3. Y dirección 0, que la dirección la tenemos en grados. Esto quiere decir que 0 va a la derecha. Ok, cada que se dibuje la serpiente, lo único que se va a hacer es recorrer ese arreglo de 0 a tamaño menos 1. Por ejemplo, cuando sea tamaño 3 va a ser 0, 1 y 2. Y mover el cursor a ese lugar y imprimir un asterisco. Ok, acuérdense que la serpiente puede dar curvas, puede dar vueltas enteras, entonces es necesario que cada asterisco se dibuje de manera distinta. A lo mejor se podría optimizar si cambiáramos Erase Snake a que solo borrara la cola y Draw a que solo dibujara la nueva cabeza, asumiendo que queremos optimizar un poco y que no sea necesario sobreescribir partes del cuerpo que no han cambiado o que ya estaban dibujadas. Pero eso lo haremos en un video más adelante en la que optimicemos el juego, ¿sí? O le agreguemos cosas especiales. Por ahora, esta es la forma de dibujar la serpiente y esta es la forma de borrarla. Borrarla es exactamente lo mismo que dibujarla, simplemente que en lugar de escribir un asterisco,
se escribe un espacio. Con eso se borra el asterisco que esté por ahí, o cualquier cosa. ¿Qué es moverla? Fíjense que moverla hace dos cosas. Normalmente no es recomendable que una función haga dos cosas, pero para que moverla funcione lo que necesitamos es todas las coordenadas del cuerpo que se muevan a su coordenada siguiente. Por ejemplo, en la 0 tenemos la cabeza. ¿Ok? Entonces, si empezamos al revés, de tamaño -1 a 1, ¿ok? ¿Por qué a 1? Porque 0 es la cabeza, entonces la cabeza no la vamos a mover. Entonces digamos que empezamos por la cola. La cola, ¿a dónde se va a mover? A donde esté el siguiente asterisco. Lo mismo en X como en Y. Y así cuando nos vayamos al siguiente, ese siguiente asterisco se va a mover a donde estaba el siguiente y el siguiente, el siguiente. Y al final, la cabeza es la que se va a mover dependiendo de la dirección. Todo lo demás, los asteriscos van a seguir a su predecesor. La cabeza es la única que tiene un comportamiento especial. Entonces, en x0, pues dependiendo si vamos a la derecha, se suma x, si vamos para arriba, se resta y, si vamos a la izquierda, se resta x, y si vamos hacia abajo, se suma y. Entonces, en este momento voy a hacer un cambio que no va a afectar el funcionamiento, simplemente para que vean una propiedad ya que sea clase. Y es que aquí yo tuve que poner un comentario diciendo hay que mover el cuerpo y después mover la cabeza. Entonces, y como les decía, las funciones deberían de hacer una sola cosa. Entonces lo que podríamos hacer tener es una función que moviera el cuerpo. Yo la voy a llamar moveBody, porque estamos codificando en inglés. ¿Ok? Y todo este código lo voy a poner acá. Y aquí en lugar de poner un comentario de que primero movemos el cuerpo y luego movemos la cabeza, voy a llamar a la función moveBody. Lo mismo con cabeza. Voy a hacer moveHead. ¿Ok? Y voy a mover este código para acá. El comentario no es necesario tenerlo aquí porque la función ya nos dice que mueve la cabeza. Entonces tampoco aquí porque al llamarlo a la función, pues es obvio que estamos moviendo la cabeza. Ok, entonces move snake queda un poco más claro, es mover body, mover cabeza, y mover cuerpo, pues es esto que ya habíamos visto, y mover cabeza es esto que ya habíamos visto. Pregunta, ¿tenemos que cambiar snake.h? La respuesta es no, porque a quien use la snake realmente no va a querer mover la cabeza o el cuerpo sin mover las dos. Entonces ni siquiera, hasta sería malo si yo lo pusiera aquí porque le doy a main la posibilidad de mover solo la cabeza. Entonces parte de nuestra interfaz, lo que queremos que vea es MoveSnake pero entera. Entonces, no solo no necesitamos poner estas dos nuevas funciones en el H, es malo que las pongamos. Y solo para comprobar, voy a compilar con F7 y ver que todo siga funcionando bien. Y pues todavía no lo voy a correr, pero sigue funcionando igual. ¿Ok? Entonces, acabamos de ver las funciones. La que nos dice si hay colisión o no, pues nos lo dice si llegamos a alguno de los límites. ¿Ok? O si chocamos con algún otro asterisco del cuerpo. Todo en relación a la cabeza. Solo nos importa si la cabeza choca, porque es la primera la que lleva la delantera y la que va siguiendo a todas. Entonces, no hay forma de que el cuerpo choque con una pared si la cabeza no chocó primero. O que el cuerpo choque consigo mismo si la cabeza no chocó primero. Y por último, check keyboard, o checar el teclado. Usamos esa función de utils, para lo cual tuvimos aquí que haber agregado utils.h, que nos da esa tecla especial y ya sabemos que la 75 es la flecha izquierda y solo si no vamos a la derecha, nos cambiamos en esa dirección. Si vamos hacia abajo, pues nos vamos a la izquierda. Si vamos hacia arriba, nos vamos a la izquierda. Si vamos a la izquierda, pues nos vamos a la izquierda, no pasa nada. Pero si vamos a la derecha, no podemos ir a la izquierda. Sería como dar una vuelta en U, a que la cabeza girara y el cuerpo no, y chocar contra nuestro propio cuerpo. En el caso pues de ir a la derecha lo mismo, nada más no podemos ir a la izquierda,
en el caso de ir hacia abajo, la flecha abajo y la flecha arriba. Si, si algún otro caso pasa, no se hace nada. Simplemente si alguna otra tecla fue apretada, nuestra serpiente no va a reaccionar a eso. Ok, entonces es un repaso de cómo vamos. Corrámoslo con F5 y simplemente hasta ahora no tenemos ninguna comida ni nada, pero tenemos una pequeña serpiente que responde a las flechas y que si llegamos a alguna pared hace un game over. Como la serpiente es muy chiquita no puedo chocar contra el cuerpo, pero en cuanto le agreguemos comida y vaya creciendo, eso va a ser visible. Ok, entonces convirtámosla a clases. Lo primero que vamos a hacer es ya no usar estos prototipos de funciones. ¿Ok? De hecho, por ahora voy a meter todo aquí y después lo volvemos a mover a archivos. Pero como inicio, lo vemos solo aquí, una clase que va aquí, en este espacio. Entonces lo que voy a hacer es comentar o borrar la llamada, la inclusión de snake.h. ¿Para qué? Para que main no sea tentado a usar las funciones que usaba antes. Si se fijan, ya todo marca error. Pues todo lo que venía en snake.h. Y lo que voy a hacer es empezar a usar mi clase aquí. ¿Cómo se declaran clases en C++? Pues con la palabra clave class con minúsculas y el nombre de la clase. Yo voy a usar snake, se recomienda siempre para las clases empezar con mayúscula y para las variables con minúscula. En este caso, yo también la estoy llamando en inglés, pero el nombre es el que yo le quiera dar y estoy introduciendo un nuevo dato, un nuevo tipo de datos que se llama snake. Entonces ya se puede usar así como se usa int, ahora se va a poder usar snake. Entonces se abre una llave para poner el cuerpo y de una vez lo voy a cerrar y voy a poner un punto y coma. ¿Ok? Si yo no pusiera punto y coma, de hecho ahí, no sé si alcanza a ver, se pone en rojo, void. ¿Por qué? Esto es un caso especial en el caso de class como de struct, que después de cerrar la clase hay que poner un punto y coma, a diferencia de unas funciones como estas de aquí, que se cierra la llave y no se pone punto y coma, o de un while, que se cierra la llave y no se pone punto y coma, o de un if, que cierra la llave y no se pone punto y coma. La razón es que tanto en estructuras como en clases, después de declararla podríamos declarar variables globales de ese tipo. Yo podría declarar el snake 1, el snake 2, y ya tengo variables de ese nuevo tipo. Pero son variables globales y a mí no me gustan, entonces no son muy recomendables. Mejor simplemente acuérdense de poner punto y coma y de que esta sea su sintaxis mínima para una clase. Clase, espacio nombre, llave, llave y punto y coma. Entonces ya es una clase que podemos usar. Inclusive empecemos a usarla. Aquí en main lo primero que vamos a hacer es instanciar un objeto de ese nuevo tipo. Y así como instanciamos variables enteras, podemos ahora instanciar variables snake. Es tipo, espacio, nombre. ¿Ok? Lo vamos a llamar snake con minúsculas. No puedo usar mayúscula porque entonces habría un conflicto aquí. Ya hay un tipo que se llama snake. Eh, pero si puedo usar minúsculas, lo puedo llamar S, lo puedo llamar S1. Por ejemplo, podríamos tener dos instancias de esa clase. Imagínense que no estoy usando objetos y que quiero yo tener dos serpientes. ¿Qué pasaría con este código procedural? Bueno, aquí yo tendría que tener dos arreglos de X, dos de Y, dos direcciones y dos tamaños. Y cada una de estas funciones me tendría que decir cuál quiere mover, si la 1 o la 2. De hecho, lo ideal sería tener un arreglo de arreglos aquí, un arreglo de arreglos aquí, un arreglo de enteros aquí y un arreglo de enteros aquí. Así podría tener yo a lo mejor varias serpientes. Y entonces, con el índice que lo reciban cada una de estas funciones, que me digan, quiero inicializar la serpiente 3. Entonces voy a ese arreglo y saco el arreglo 3 de X. Y pues se puede hacer, pero es un poco más complejo que como, como lo haríamos con objetos. De hecho, sería un muy buen ejercicio para los que quieran practicar arreglos y funciones y C++ en general, cambiar este código para que pueda recibir varias serpientes. Hacer, por ejemplo, un arreglo de 10 y que coexistan 10 serpientes.
Mejor eso lo haremos más adelante nosotros con algunas serpientes cuando ya tengamos objetos. Ok, pero entonces ya existe el nuevo tipo Snake y ya puedo crear cuantos objetos Snake yo quiera. Cada que se cree un objeto, como en este caso Snake, se va a crear un arreglo de X, un arreglo de Y, un, un, una dirección y un tamaño. Bueno, ahorita no porque no lo hemos hecho, pero ya que tengan los atributos. Y esa es una gran ventaja sobre usar variables y funciones y usar clases. Entonces yo ya, hasta aquí voy bien, yo ya puedo declarar snakes e instanciarlas. ¿Qué falta? Bueno, las snakes tienen que tener los atributos, entonces simplemente me voy a traer esto de aquí, inclusive lo voy a borrar, eh, lo voy a cortar y pegar aquí. Porque al final y al cabo los atributos son variables, miembro. Miembro quiere decir que estoy entre este corchete y este, estoy dentro de la clase. Entonces esta X no es una variable global, es una variable miembro de esta clase. Entonces esta X ya no se puede accesar directamente, depende de la instancia de esta clase. ¿Cómo se accesan los atributos? Bueno, necesitas la instancia a fuerza. Entonces yo tendría que hacer un snake.x si quisiera acceder a X. ¿Ok? ¿Por qué me marca un error? Porque me está diciendo que no es accesible. ¿Qué quiere decir que no es accesible? Bueno, depende de la visibilidad de los atributos o de los métodos. Em, por ahora vamos a ver solo dos visibilidades, público y privado, aunque hay más, pero dependen de otros conceptos de dirección de objetos. Y, y por default, todo lo que pongas es privado. Clase es un poco paranoica y asume que todo lo quieres por default privado y solamente ciertas cosas las vas a hacer públicas, a diferencia de struct, en donde por default todo lo que está dentro es público. Y tendrías que explícitamente indicarle lo que quieres privado. ¿Cómo se puede hacer algo público o privado? Bueno, pues esto con la palabra public y dos puntos. A partir de ahí todo lo que se ponga sería público. Y después si en cualquier momento ahora pones private, dos puntos, a partir de ahí todo lo que se ponga puede ser, va a ser privado. Inclusive se pueden alternar, no es necesario poner solo un public, después se puede volver a tener public, volver a tener privado. ¿Ok? Entonces en este caso X y Y serían públicos y yo ya podría hacer cosas como snake.x y leer algún valor del arreglo. Por ejemplo, voy a escribir en el 0 un 5. ¿Ok? Pero fíjense qué malo es esto. Esto me está permitiendo a mí, pues básicamente corromper la serpiente porque le estoy cambiando la coordenada x de uno de sus asteriscos. Y a mí lo que me interesa es poderla inicializar, poderla dibujar, poderla borrar, pero me gustaría que me prohibiera no hacer cosas inválidas. Entonces, de hecho, el hecho de que estas sean privadas por default no es tan mal, no es tan mala cosa. Así, inmediatamente al momento de compilación, me va a marcar un error y yo ya no me puedo equivocar y no tengo que ejecutar el programa y encontrarme el error si es que llego a ese punto. Así, simplemente, en tiempo de compilación yo me entero del error, que es el mejor momento para enterarse de que algo está mal. Entonces, dejamos los privados por ahora y continuemos implementando los métodos. ¿Cuáles van a ser los métodos? Pues estos mismos, estos que teníamos aquí. Todo esto pues son funciones, podríamos hacerla funciones miembro. ¿Ok? Voy a intentarlas, las voy a mover a la derecha para que quede claro que están dentro de esa clase. Si se fijan, yo colapso clase, todas esas funciones que yo acabo de pegar se van. Ok, y voy a hacer un cambio más. Como ya son funciones miembro, ya no necesito diferenciarlas de otras funciones. Porque, por ejemplo, aquí se llama init snake, pero está dentro de snake. Entonces, si yo nada más la llamo init, queda muy claro que es la inicialización de ese snake. ¿Ok? Lo mismo para draw snake, lo mismo para erase snake. Move body lo dejamos como move body, move head lo dejamos como move head, move snake.
¿ok? Y Zero Collision no dice snake. Check keyboard tampoco, ¿ok? Pues ya están aquí nuestras funciones. Voy a colapsarlas para que se vea cómo queda snake. Sin importar ahorita la implementación ya la vimos. Entonces ya está y ya la podemos usar, ¿ok? Para poderla usar obviamente necesitamos algo público. Bueno, si queremos usar estos métodos, entonces vamos a hacer lo que habíamos visto, ponerle aquí public, para que todos los métodos sean públicos. Pero ¿qué pasa? Que yo había dicho que moveBody y moveHead no debían de estar en el H, en el caso cuando eran funciones, para que ni siquiera las usaras. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es volverlas privadas, que tendría el mismo efecto. ¿Ok? Déjenme, ok, colapsar. Entonces init draw array son públicos, moveBody, moveHead son privados, y ahora aquí yo podría mover estos a la sección pública, un cut and paste, pero voy a poner aquí otro public para ejemplificar lo que les había dicho, que se puede tener más de una vez público privado. Entonces, si fijan, esta es sección privada, esta es sección pública, esta es sección privada, esta es sección pública. Ok, entonces yo ya no puedo acceder ni a X, ni a Y, ni a dirección, ni tamaño. Tampoco puedo acceder a moveBody, moveHead, que esto es un poco equivalente como lo teníamos hace un segundo, cuando no teníamos ni X, ni Y, ni dir, ni tamaño, ni moveBody, ni moveHead en el H. La verdad es que sí podía yo acceder a ellos, pero por lo menos no los veía yo de entrada, nada más con incluir el snake.h no los veía yo y no los podía usar. Habría yo que declarar el prototipo yo mismo y entonces sí puedo acceder. Aquí sí, de plano no puedo. Al hacerlos privados, ahí sí me va a dar un error al momento de compilar. Ok, entonces, ¿cómo se llaman a esos métodos? La estructura de mí va a quedar exactamente igual. Pero yo para llamar el método, recuerden que ahora el método se llama init. Y es una función miembro. Entonces no hay ningún problema, pero eh, necesito saber cuál de las snakes. A lo mejor es un poco obvio, pero acuérdense que a cada que se crea un objeto se vuelven a crear, por ejemplo, la variable tamaño se crea por cada objeto. Entonces depende del objeto, depende a cuál nos referimos. Y cuando yo quiero referirme a un método, también depende del objeto. Entonces, ¿cuál al init de qué objeto? Bueno, pues se le dice así. Si hubiéramos hecho lo de los arreglos, a lo mejor aquí le diríamos la serpiente 1 como parámetro aquí dentro. Aquí se hace un poco al revés y un poco más bonito, más elegante. ¿Por qué? Porque usamos la variable punto y su método. Entonces queda claro que a esta snake la estamos inicializando. Luego, lo mismo para draw, que ya no se llama draw snake, se llama draw. A esta snake la estamos dibujando. Lo mismo para erase, es instancia punto método. Luego es otra vez variable punto método. Este sí se llama igual, no tengo que cambiarlo. Este no. Este sí tengo que cambiarlo, se llama move nada más. Fíjense, si yo le pongo move head, no me va a dejar, me va a decir es inaccesible. Entonces yo solo puedo moverla entera, no puedo moverla por pedazos. Y por último, if snake.isDereCollision, game over, pues no es parte de la serpiente, es más bien parte de nuestro juego. Entonces ya está, le damos F7 y debe compilar perfectamente y volver a correr. De hecho, si se fijan, yo snake.cpp ya no tengo nada, bueno, puedo dejar eso, no afecta. Snake.h ya puedo borrar esto, tampoco tengo nada interesante. Y util sigue igual. Entonces si yo compilo, no ha pasado nada, y si corro, tampoco ha pasado nada. Sigo teniendo una pequeña serpiente de 3 que se puede mover con las flechas y que puede chocar con la pared. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora estamos hablando de programación orientada a objetos. He declarado un nuevo tipo de datos que lo llamo Snake, o una nueva clase de objetos, que tiene atributos, que tiene métodos que definen su comportamiento, y he declarado un objeto de esa clase, podría haber declarado más. De hecho,
Si quieren hacer una prueba rápida, podemos hacer dos snakes, pero habría que cambiar el método init para que no nos inicialice siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, init podría recibir, digamos que un x inicial. Ah, bueno, start x. ¿Ok? Y digamos que todas las hacemos de 3, que podríamos recibir más parámetros, no tiene que ser nomás ese, pero que inicien en start x y luego algo no le gustó, me lo puso muy gris. ¿Será que es un nombre reservado? ¿No? A ver qué error me está marcando. Ah, ok, se está quejando aquí abajo realmente. Ok, esa serpiente empieza en el 12. Sí, todavía no habíamos cambiado eso. Ok, este que sería el mismo x pero menos 1 y esto sería el mismo x pero menos 2. Ok, entonces hasta ahora debe seguir funcionando igual. Estamos declarando una serpiente y la estamos inicializando. Esta vez le dijimos dónde, aunque le dijimos el mismo lugar. Si le hubiéramos dicho aquí, ¿sabes qué? Inicialízate en la, no sé, en la 36. Bueno, vamos a irnos más a la derecha. Vamos a irnos a la 56. La diferencia ahora va a ser que empieza más a la derecha. ¿Se fijaron? Pero regresémosla a 12. Para lo que hicimos eso fue para poder crear más objetos. Ahora vamos a hacer el snake 2. Ok, el snake 2. No podemos llamar al método checkKeyboard porque habría un problema de cuál de las dos gana. Pero sí podemos inicializarla en otro lugar. Podríamos inicializarla más a la derecha, digamos en el 22, y lo mismo que cada que pase esto, se haga un snake.draw, es snake 2. Después también nos esperamos a que se vea, y después hasta podemos copiar este código, que se borre. Les decía, no podemos checar el teclado con ambas porque sería conflictivo, habría que cambiar la forma en que hacemos el teclado porque no es labor de la serpiente checar el teclado. Ella es labor moverse o cambiar de dirección. Ella debería tener un método de cambiar de dirección. Y main o una clase juego debería checar el teclado y en base a ese decirle a los objetos qué hacer. Por ahora dejémoslo así, pero sí la podemos mover. Ok. Y no tiene que ser en el mismo lugar, pero podríamos primero mover a la 2 y luego mover a la 1, algo así. Pero eso es lo interesante de la programación orientada a objetos. Si se fijan, estoy haciendo un poco lo mismo, llamando a los mismos métodos, pero con diferentes objetos. Y fue muy fácil declarar dos objetos. ¿Ok? No nos va a importar. Bueno, sí nos va a importar, porque la serpiente 2 va a chocar primero, ¿verdad? Entonces, si la serpiente 2 choca, este no es un código que vayamos a dejar, esto es simplemente una prueba. Pero si la serpiente 1 choca o la serpiente 2 choca, entonces que se acabe el juego. Entonces, fíjense, yo al mover voy a mover solo a la serpiente 1, la serpiente 2 va a ir a chocar y nos va a hacer perder. ¿Ok? Pero fue muy sencillo agregar una segunda snake y lo mismo sería una tercera, porque ya teniendo el nuevo tipo de datos podemos declarar cuantas instancias queramos. Podemos declarar un arreglo de snakes y con cada una de ellas se crea su propio arreglo de X, su propio arreglo de Y, su propia dirección y su propio tamaño. Y como vieron aquí, la serpiente 1 va en su dirección y esta va en otra dirección. Y porque son dos instancias distintas. Entonces, hasta aquí con la sintaxis de Snake, vamos a regresar un poco a esos cambios que hicimos para que las bases de nuestro siguiente video sea simplemente con una sola instancia, pero ya agrupado en clase. Y, y vamos a regresar inclusive init, aunque valdría la pena cambiarlo mejor, pero también cuando veamos constructores tendrá más sentido.
Ok, entonces así lo dejamos con una sola serpiente y un método init medio, como decimos, mal dicho, hardcodeado a 12, 11, 10.